Bueno, la inferencia estadística es el conjunto de técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica recogida en una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población, asumiendo un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Según vayamos avanzando en el vídeo, os irá quedando más claro a qué nos estamos refiriendo. El propósito para el que empleamos la inferencia estadística en las ciencias sociales y de la salud es doble. Por un lado, está la estimación de parámetros y por otro, el contraste de hipótesis. Como quiero explicaros en profundidad en qué consiste cada uno de ellos, vamos a dedicar este primer vídeo a la estimación de parámetros, mientras que dedicaremos un segundo vídeo por entero al contraste de hipótesis. Bien, como investigadores es natural que estemos interesados en conocer un dato concreto sobre una población. Por ejemplo, el promedio de sesiones de psicoterapia que reciben los pacientes diagnosticados con depresión mayor antes de ser dados de alta. Como resulta altamente costoso o directamente imposible acceder a los datos de todas las personas que han sido diagnosticadas con depresión mayor, lo que se hace es asignar al parámetro el valor concreto obtenido en una muestra determinada de participantes, extraídos de la población de personas diagnosticadas con depresión mayor. En otras palabras, asignamos al parámetro el valor del estadístico. A esta forma de proceder se le denomina estimación puntual de un parámetro. Aquí la letra griega mi, que representa al parámetro media, lleva un acento circunflejo porque de esta manera expresamos que no es el parámetro en sí mismo, sino una estimación de ese parámetro que equiparamos a la media muestral, representada por la letra X con una barra superpuesta. Bueno, siguiendo este mismo ejemplo, supongamos que seleccionamos ahora una muestra formada por 145 sujetos que fueron diagnosticados con depresión mayor y ya han sido dados de alta. Les preguntamos a cada uno el número de sesiones que recibieron antes de ser dados de alta y calculamos un índice de tendencia central, como por ejemplo la media aritmética de esos datos, obteniendo el valor de 96 sesiones. Bien, pues estimar puntualmente el parámetro promedio de sesiones de psicoterapia antes de ser dados de alta implicaría decir que el valor de este parámetro en la población de personas diagnosticadas con depresión mayor es de 96 sesiones. Como ya sabéis, para estimar el promedio o el centro de una variable, podemos emplear diversos estimadores, como por ejemplo la media, la moda o la mediana. Aprovecho para hacer un breve inciso aquí y aclarar conceptos. Un estadístico es cualquier función o cualquier cálculo que se haga con los datos recogidos en una muestra, mientras que un estimador es un tipo concreto de estadístico empleado para aproximarnos al valor de un parámetro, para estimar un parámetro, que siempre es desconocido. Bueno, los estimadores pueden variar en cuanto a sus propiedades, lo que los convierte en más o menos adecuados según las características de los datos recogidos en nuestra muestra. Las principales propiedades de un estimador son 5: el sesgo, la eficiencia, la consistencia, la suficiencia y la robustez. El sesgo hace referencia a la diferencia entre el verdadero valor del parámetro y el valor esperado del estimador. Con valor esperado del estimador nos referimos a la media de las estimaciones resultantes de haber aplicado el estimador en un número muy alto o infinito de muestras. Aquí esas estimaciones se representan por los puntos negros y el valor esperado de estas estimaciones sería el centro de esa nube de puntos negros. Cuanto menor sea esta diferencia entre el valor esperado de las estimaciones, el centro de la nube de puntos negros, y el valor del parámetro, menor será el sesgo del estimador. Y cuanto esta diferencia sea nula, diremos que el estimador es directamente insesgado. Aquí podéis verlo. Bueno, la eficiencia se refiere a la variabilidad o heterogeneidad de las estimaciones resultantes de aplicar el estimador en un número muy alto o infinito de muestras. Cuanto menor sea esta variabilidad, es decir, cuanto más homogéneas o juntas estén entre sí estas estimaciones, más eficiente diremos que es el estimador. Bueno, la consistencia se relaciona con el comportamiento del sesgo del estimador a medida que el tamaño de la muestra, es decir, que el número de sujetos o de observaciones aumenta. Si a medida que la muestra aumenta, el sesgo del estimador disminuye,
diremos que el estimador es consistente. Bueno, la suficiencia hace referencia a si el cálculo del estimador emplea toda la información disponible o relevante en la muestra. Cuanta más información emplee el cálculo, más suficiente será el estimador. Por ejemplo, de cara a cuantificar la dispersión de una variable, la varianza resulta un estimador más suficiente que el rango, ya que para calcularlo necesitamos conocer todos los datos de la muestra, además de su media, mientras que para calcular el rango solo necesitamos conocer el valor máximo y el mínimo. Bueno, finalmente, la robustez de un estimador se refiere al grado en que sus estimaciones se ven influidas por la violación de los supuestos de partida en los que se basa el procedimiento de estimación. Por ejemplo, aquí vemos que a medida que la distribución de los datos se aleja de la distribución normal, las estimaciones se ven cada vez más influidas porque su sesgo aumenta, aunque podrían verse influidas cualquier otra característica de las estimaciones. Cuanto menos influidas se vean las estimaciones, diremos que el estimador es más robusto. Bueno, como ya habréis supuesto, los estimadores serán más deseables cuanto más insesgados, más eficientes, más consistentes, más suficientes y más robustos sean. Aunque el estimador que utilicemos posea todas las propiedades deseables, dado que el cálculo se realiza solo sobre una muestra de sujetos y no sobre el total de la población, siempre va a existir una diferencia entre la estimación puntual y el verdadero valor del parámetro. Esta diferencia se denomina error de estimación y en la práctica resulta imposible saber cuál ha sido la magnitud o el signo, si es positivo o negativo, de este error de estimación cuando estimamos puntualmente un parámetro a partir de los datos de una muestra. Teniendo esto en cuenta, una segunda estrategia para estimar parámetros es la estimación por intervalo. La idea es obtener un intervalo o un conjunto de valores numéricos de tal manera que la probabilidad de que este intervalo incluya el verdadero valor del parámetro sea una probabilidad fijada de antemano por el investigador. Esta probabilidad se denomina nivel de confianza y se representa como 1 menos alfa. Se dice, por tanto, que el intervalo para el parámetro que nos interese, en este caso, siguiendo el ejemplo anterior, la media aritmética, tiene una confianza o está construido con un nivel de confianza de 1 menos alfa o de 1 menos alfa por 100 si lo queremos expresar en porcentajes. Como en las ciencias sociales y de la salud el valor que se le ha venido dando a alfa por consenso ha sido de 0,05, los intervalos de confianza suelen estar construidos con un nivel de confianza del 0,95 o 95%. Hay muchas formas de construir un intervalo de confianza, pero aquí vamos a ver solo dos: el intervalo de tipo Wald y el intervalo por Bootstrap. La más sencilla y que se emplea más a menudo es el intervalo de tipo Wald. La lógica para construirlo la vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos una muestra de sujetos, ¿verdad? Ya sean 2, 15 o 300 personas. Al número de sujetos lo vamos a denotar siempre por n minúscula. De cada uno de nuestros n sujetos obtenemos una realización, o dicho de una manera más clara, un valor para la variable de interés. Con estos datos calculamos el estadístico escogido, la media aritmética en este caso, ¿no? La estimación resultante de calcular la media aritmética va a ser el valor en torno al cual construiremos el intervalo de confianza para el parámetro media. En segundo lugar, deberemos hallar los límites, tanto inferior como superior, de este intervalo de confianza. Pero para ello tenemos que conocer primero la distribución muestral de nuestro estadístico. Vamos a introducir rápidamente qué es una distribución muestral. Veréis, aunque las poblaciones de estudio no están formadas por un número infinito de sujetos, en la práctica asumimos que sí son infinitas, porque suelen ser poblaciones increíblemente grandes y además porque asumir esto facilita mucho los cálculos. Pongamos entonces que nuestra población es directamente infinita. Entonces también podemos extraer infinitas posibles muestras de n sujetos distintos que sean aleatorias y con reposición. Imaginemos ahora que podemos calcular el valor de la media en cada una de esas infinitas muestras.
De esta manera, veríamos que no todos los valores para la media se repiten el mismo número de veces, sino que habría valores que son más frecuentes que otros. Al ordenar estos valores y asignarle a cada uno de ellos el número de veces que se repiten esas infinitas muestras, es decir, su frecuencia absoluta o relativa, obtendríamos una distribución de probabilidad para los posibles valores que podría tomar la media aritmética. Fijaos en que en el eje X, el eje de abscisas, se representan todos los posibles valores para la media obtenidos en esas infinitas muestras siempre del mismo tamaño, del tamaño n sujetos, que podrían ir desde el valor menos infinito hasta más infinitos. Sin embargo, en el eje Y o eje de ordenadas se representa su probabilidad de aparición o su frecuencia relativa. Bien, pues la regla o la función que asocia a cada posible valor del estadístico media en el eje de abscisas su probabilidad de aparición, es decir, el valor en el eje Y, es lo que denominamos distribución muestral del estadístico, en nuestro caso del estadístico media. Y dado que el estimador media es insesgado, el valor esperado, es decir, la media aritmética, de las infinitas estimaciones de la media va a coincidir con el valor verdadero del parámetro media. Si pudiéramos hacer todo esto, obtendríamos la distribución muestral a partir de datos empíricos, de datos reales. Sin embargo, esta forma de proceder es imposible, pero es que además es absurda, porque si tuviéramos opción de acceder a todos los sujetos de la población, directamente podríamos conocer, calcular el valor del parámetro y no tendríamos que estimarlo. Por eso, esta forma de proceder para crear la distribución muestral es únicamente teórica. La hemos explicado para que entendáis qué es la distribución muestral. En la práctica, cuando hablamos de conocer la distribución muestral del estadístico, hablamos de que estamos intentando aspirar a modelarla, a modelar esta hipotética distribución muestral que acabamos de describir, empleando para ello un modelo teórico de probabilidad, una distribución de probabilidad teórica cuyo centro o valor esperado va a ser la estimación puntual de la media calculada con los datos de nuestra muestra. Dependiendo de ciertos factores, como el tamaño de la muestra, nuestro conocimiento sobre la población de estudio, etcétera, 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 el modelo teórico que vayamos a emplear para representar esta distribución muestral del estimador será uno u otro. Uno de los modelos teóricos más ampliamente utilizados es la función o distribución normal, que ya la conocemos y que podéis además apreciar en este gráfico. Pero existen otros muchos, como la distribución t-de-Student, la g², la f de Snedeker, entre otras. La función normal, que es la que veis aquí, se caracteriza por tener esta forma de montaña que se conoce comúnmente como curva gaussiana o campana de Gauss, en honor al matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Gracias al trabajo previo de importantes matemáticos, sabemos que la distribución muestral de la media, cumpliéndose ciertas circunstancias, ciertos supuestos, se aproxima o se comporta de una manera muy parecida a una función normal. Esto lo explicitamos de la siguiente manera. El estadístico media sigue, usamos ese guión curvado para indicar que sigue o se aproxima a una función normal, representada con la letra mayúscula n, que es el modelo teórico que estamos empleando para modelar su distribución muestral. Y entre paréntesis, los parámetros de los que depende esa función teórica. No debemos, esto es muy importante, no debemos confundir los parámetros del modelo teórico con el parámetro que nosotros estamos interesados en conocer en nuestra investigación. Son cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, veréis que, a diferencia de los gráficos que saldrían con datos reales, que no son curvas perfectas, sino histogramas más o menos asimétricos, más o menos densos o escalonados, los modelos teóricos de probabilidad siempre van a ser curvas perfectas, porque son el resultado de una función, de un cálculo. En el caso de la distribución normal, plasmar gráficamente su función de densidad da como resultado la curva perfecta que veis aquí. Bien, pues fijémonos ahora en la función de densidad de la distribución normal para entender la lógica que se sigue para conseguir esta curva. F de x nos indica que la función f
Es decir, el cálculo que veis a la derecha de la fórmula, a la derecha del igual, depende del valor que le demos a x. Realmente, como veremos ahora, este cálculo no solo depende del valor x, sino también del valor que le demos a los parámetros mi y sigma, que son dos parámetros de los que depende cualquier función normal y van a ser constantes en el cálculo de mi distribución. El cálculo al que equivale f de x va a ser distinto para cada distribución teórica de probabilidad. Es decir, para la g cuadrado, para la t de student, se emplea un cálculo distinto al que aparece aquí. Y el que aparece aquí solo da como resultado distribuciones normales. Cuando empleamos la función normal para modelar la distribución muestral del estadístico media, asumimos que el resultado de este cálculo o función equivale a la probabilidad que puede tomar cada posible valor del estadístico media. Esta probabilidad se refleja en el eje de ordenadas o eje y puede ser cualquier valor que vaya desde 0 hasta 1 por ser una probabilidad. Veamos ahora a qué hacen referencia los tres valores desconocidos que hay a la derecha de la función de densidad. La variable x sencillamente representa uno de todos los posibles valores que podría tomar el estadístico media en esas hipotéticas infinitas muestras de n sujetos. Los valores del estadístico se representan en el eje x o eje de abscisas y podrían tomar cualquier valor que vaya desde menos hasta más infinito. El segundo elemento desconocido es la letra griega mi. Mi no es una variable, sino una constante dentro de este cálculo y representa el valor esperado o la media de la distribución muestral de las medias, por lo que nos informa del valor de la distribución muestral en torno al cual se acumula más probabilidad. Dicho de otro modo más fácil, mi representa el valor esperado o la media aritmética de la distribución de medias. El tercer y último valor desconocido es la letra griega sigma. De nuevo, sigma no es una variable sino una constante en este cálculo y representa la desviación típica de la distribución de medias. Y aquí, dato importante. La desviación típica de una distribución muestral no se denomina desviación típica, sino error típico. ¿De acuerdo? Solamente un cambio de nombre, pero el concepto es exactamente el mismo. Dicho de otro modo, sigma nos informa de lo dispersos o heterogéneos que están los valores del estadístico, media, con respecto a su centro, es decir, con respecto a mi. Decimos que los parámetros de la distribución normal son dos, como hemos visto, mi y sigma, porque dependiendo de los valores que le demos a estos dos elementos, la curva dibujada por la función estará más centrada en torno a un valor u otro, o será más o menos estrecha. Por esta razón no existe una única distribución normal, sino una familia de infinitas distribuciones normales, dependiendo de los valores que le demos a los parámetros media y varianza. Aquí podéis ver la representación gráfica de la función de densidad de varias distribuciones normales que varían en su valor del parámetro mi o su parámetro media. Y aquí podéis ver varias distribuciones normales con diferente valor, tanto para mi o su media, como para sigma o su error típico, su desviación típica. Para modelar la distribución muestral de nuestro estadístico, no solo debemos conocer qué modelo teórico es el más adecuado, sino que además debemos darle un valor a los parámetros de los que depende este modelo teórico. En el caso de la distribución normal, mi y sigma. Antes hemos adelantado que el centro del intervalo de confianza y por tanto de la distribución muestral, esto es, el parámetro mi, iba a ser la estimación puntual de nuestro parámetro de interés. Recordemos, el promedio de sesiones de psicoterapia que reciben los pacientes diagnosticados con depresión mayor antes de ser dados de alta. Y como ya sabemos, la estimación puntual coincide con el estadístico media aritmética calculada sobre los datos de mi muestra de sujetos, que, siguiendo el ejemplo anterior, eran 96 sesiones. Por otro lado, el error típico de la distribución muestral se calcula de distintas maneras en función de los datos que el investigador conozca de su variable de interés en la población de estudio, y esto es algo en lo que ahora mismo no vamos a profundizar.
Pero para continuar con el ejemplo, pongamos que el error típico de la distribución muestral tiene en nuestro caso un valor de 2,5. Una vez hemos modelado la distribución muestral de nuestro estadístico, eligiendo primero el modelo teórico adecuado y segundo dándole un valor concreto a sus parámetros, ya estamos en disposición de hallar los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Veamos cómo. Lo primero que tenemos que hacer es decidir cuál va a ser el nivel de confianza. El nivel de confianza es una probabilidad que yo como investigadora debo fijar de antemano y debe ser el valor complementario a la probabilidad máxima de error que yo estoy dispuesta a asumir y que recibe el nombre de nivel de significación y se representa como alfa, la letra griega alfa. Cuando hablo de complementario, quiero decir que juntos el nivel de significación por un lado y el nivel de confianza por otro deben sumar 1, puesto que son probabilidades. Ya hemos dicho antes que el nivel de confianza se expresa matemáticamente como 1 menos alfa, y en psicología y otras ciencias sociales y de la salud suele ser del 95%. ¿Pero a qué equivale el nivel de confianza? Cuando estamos creando un intervalo de confianza, en este caso para estimar un parámetro, el nivel de confianza equivale a la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro. Para entenderlo mejor, fijaos en el siguiente gráfico. Si empleáramos 100 muestras diferentes, cada una formada por 145 sujetos, y con sus respectivos datos construyéramos 100 intervalos de confianza para la media, el nivel de confianza indicaría cuántos de esos 100 intervalos contienen el verdadero valor del parámetro. Aquí tenéis representado con una línea roja el verdadero valor del parámetro, de mi de x, donde x es nuestra variable de interés, mientras que los intervalos de confianza están representados como 100 líneas azules. Como podéis ver, al estar creados con un nivel de confianza del 95%, solo 5 de esos 100 intervalos de confianza no incluyen el valor del parámetro. Y ahora quizás alguno se pregunta, ¿y no sería mejor que alfa, que el nivel de significación, fuera 0 y por tanto que el 100% de los intervalos incluyera el verdadero valor del parámetro? Si hiciéramos esto, los intervalos tendrían siempre como límite inferior menos infinito y como límite superior más infinito, y por lo tanto dejarían de ser informativos, porque el parámetro podría ser literalmente cualquier valor. De lo que se trata aquí es de encontrar un equilibrio entre la probabilidad de equivocarnos y la de acertar. Ahora regresemos a la distribución muestral de la media. Para construir un intervalo con un nivel de confianza del 95% o de 0,95, sencillamente debemos incluir en el intervalo todos aquellos valores en torno a la media cuya probabilidad conjunta sume 0,95. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues seleccionando como límite inferior del intervalo de confianza aquel valor de la media que acumule por debajo de sí una probabilidad de 0,025, o dicho de otro modo, el valor que deje por debajo de sí el 2,5% de todos los valores de la distribución. Como límite superior, tendremos que escoger el valor de la media que acumule por debajo de sí o deje por debajo de sí una probabilidad de 0,975, o, dicho de otro modo, el 97,5% de todos los valores de la distribución. De esta forma, dejamos por fuera de nuestro intervalo de confianza un 2,5% de los casos por debajo del límite inferior y otro 2,5% de los valores por encima del límite superior. En conjunto, un 5% de los valores de la media, dado un alfa de 0,05. Para obtener los límites inferior y superior, lo más rápido sería recurrir a algún programa informático tipo PSPP o R. Sin embargo, hay una forma muy sencilla de calcular los límites del intervalo a mano. Consiste en coger la estimación puntual y restarle y sumarle una misma cantidad llamada error máximo. El error máximo se calcula como el error típico de la media, es decir, la desviación típica de la distribución muestral de las medias, multiplicado por el valor de aquella puntuación normal estándar, de las puntuaciones típicas o puntuaciones z, que acumula una probabilidad de 1 menos alfa medios.
es decir, una z que acumula una probabilidad de 0,975 o deja por debajo de sí, hacia el lado izquierdo de la distribución, el 97,5% del resto de valores de puntuaciones z. Para que lo tengáis en cuenta, este valor siempre es el mismo, es un valor de 1,96. Por lo tanto, en el ejemplo que veníamos trabajando, el error máximo va a tomar el valor de 4,9. Por lo que concluimos que el límite inferior del intervalo para la media es el valor de 91,1, una media de 91,1, y el límite superior es una media que toma el valor de 100,9. Finalmente, falta aclarar que, como ya habréis supuesto seguramente, lo deseable es que el intervalo de confianza sea lo más estrecho posible, manteniendo siempre el mismo nivel de confianza. Que el intervalo sea más o menos estrecho va a depender de que la distribución muestral sea más o menos estrecha. Cuanto más estrecha la distribución muestral, diremos que la estimación es más precisa, ya que las estimaciones son menos variables y están más concentradas en torno al centro de la distribución. Y esto se consigue cuanto mayor sea el número de personas u observaciones que compongan nuestra muestra. Así, la distribución muestral será más ancha, tendrá más dispersión y el intervalo resultante será más amplio, es decir, menos preciso, si está basada en muestras de pocos sujetos. Para que lo apreciese gráficamente, aquí aparece el intervalo que resultaría con muestras de 30 sujetos, con muestras de 100 sujetos, de 200 sujetos y finalmente de 300 sujetos. Como habéis visto, el intervalo se va haciendo cada vez más estrecho, la estimación es más precisa y por tanto la amplitud del intervalo es cada vez menor. Vamos a terminar este vídeo viendo una forma no paramétrica de estimar un parámetro por intervalo. Esto es usando el método de Bootstrap. La lógica que sigue este procedimiento es exactamente la misma que el procedimiento de tipo Wald, pero sin asumir ninguna función teórica para modelar la distribución muestral del estadístico. Entonces, os preguntaréis, ¿cómo llegamos a conocer la distribución muestral si no la modelamos matemáticamente y tampoco la podemos crear a partir de datos empíricos? Bueno, veamos cómo. Al igual que antes, tenemos nuestra muestra de n sujetos y de cada uno de estos n sujetos tenemos un valor para la variable de interés. Bien, pues lo que hace Bootstrap es pensar en nuestros n sujetos como una población en sí misma y extrae de esta población de n sujetos un número muy elevado, pongamos 5.000, 10.000 o 100.000 muestras aleatorias y con reposición, siempre también de tamaño n. Ya sabéis lo que significa que una muestra sea aleatoria, no tengo que explicarlo, pero con reposición implica que el mismo sujeto puede salir escogido más de una vez en la misma muestra, ya que se repone o se devuelve a la población cada vez que sale elegido. Por ejemplo, aquí en la muestra 4, el sujeto 11 ha salido elegido en la primera, en la segunda y en la tercera extracción. A continuación, en cada una de esas muestras aleatorias y con reposición, se calcula el estadístico que nos interesa, con los datos de los sujetos que han sido seleccionados en esas muestras. De esta manera, al igual que ocurría antes, podremos asociar cada posible valor del estadístico, de la media, con el número de muestras generadas por Bootstrap en que aparece ese valor, es decir, con su frecuencia. Esta es la forma en la que se crea la distribución muestral del estadístico por el método Bootstrap. Y como os habréis imaginado, requiere de un software estadístico, ya que el cálculo a mano podría hacerse pues literalmente eterno. Por último, una vez hemos creado la distribución muestral de nuestro estadístico, vamos a seguir la misma lógica que para el intervalo de tipo Wald. Primero seleccionamos el nivel de confianza al fijar el valor de alfa y después le pedimos al programa estadístico que nos devuelva los límites inferior y superior del intervalo dado nuestro nivel de confianza. El límite inferior será el valor de las medias que acumule una probabilidad de alfa medios, es decir, una probabilidad de 0,025 dado un alfa de 0,05, o dicho de otro modo, el valor de las medias que deja por debajo de sí el 2,5% de la distribución. En cambio, el límite superior será el valor de las medias que acumule una probabilidad de 1 menos alfa medios,
Esto es una probabilidad de 0,975. Este valor será el mismo que el valor que deja por debajo de sí el 97,5% de todos los valores de la distribución. Finalmente, mencionar que el centro del intervalo obtenido por Bootstrap va a coincidir con la media aritmética obtenida con la muestra original de participantes, es decir, con la estimación puntual del parámetro. Tiene sentido, ¿no? Ya que si todos los participantes de mi muestra original tienen la misma probabilidad de salir seleccionados en cada una de estas muestras generadas por Bootstrap, lo que más abundará en las muestras de Bootstrap serán muestras parecidas a la muestra de participantes original.